Le tengo el remedio. A las 7 de la mañana, 40 minutos, ya nos acompaña el doctor Carlos Francisco Fernández con su sección Le tengo el remedio. Doctor, ¿cómo amanece? Buenos días. Sandra, buenos días. Aníbal, ¿cómo está? Doctor, ¿cómo le va? Bien, afortunadamente. Hoy es martes y dedicamos este día de la semana a hablar de la salud oral. ¿En virtud de qué? Pues en razón a que es quizás uno de los elementos, a más de otros, que están abandonados en el sistema de salud. Por eso siempre estamos aquí, obviamente recogiendo también sus inquietudes. Y alguien nos llama y dice, usted habla de que vayan al odontólogo, esencialmente que se controlen cada tanto, pero yo le tengo pánico, le tengo miedo al odontólogo, y que si se puede hacer algo. Aprovechamos obviamente esto también para deslizarnos, no solamente frente a los miedos que genera el odontólogo, que no son pocos y afectan a mucha gente, para hablar también de los miedos que significa ir a la consulta y naturalmente ir a otras consultas. Hay personas, Sandra, Aníbal, que desafortunadamente dejan de ir al médico por una razón, porque piensan que les van a decir cosas y entonces se asustan y prefieren dejar pasar las cosas. Ese es mi papá. Sí. Nunca va para que no le digan Mi nada. Mi mamá era así ¿No también, entonces, no, es que voy y me dejan, voy y tal. Para hablar del tema, sin duda, nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Rodrigo Córdoba. Él es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, y obviamente un referente nacional e internacional en estos temas. ¿Cómo va el IES? El JET va, estamos en un proceso de transición y muy seguramente habrá noticias próximas a quien tome la cabeza y la dirección del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. ¿Qué tanta falta le hace al país en su verdadera dimensión? Y para allá va, gracias también a la gestión de ustedes. Él está a la cabeza, hablo del doctor Córdoba, del Consejo Directivo de esta organización, que es el que se encarga de decir qué nos sirve y qué no nos sirve aquí en la salud. Bien por eso, doctor Córdoba. Pero bueno, los miedos. Si uno sabe que le van a hacer bien, ¿por qué a uno le da miedo? En odontología es uno de esos fenómenos curiosos, pero de hecho habría que establecer una diferencia entre miedo y pánico, ¿no? Pánico no hay una causa reconocida, mientras en el miedo hay un elemento claramente identificado que es lo que me genera esa reacción desproporcionada, la sudoración, la taquicardia, la inquietud, y en la odontología es una de esas fobias a la salud más comunes. Es cierto que hay algunas personas que prefieren, así como si yo me duermo, si tengo hambre y me duermo, pues dejo de tener hambre. Claro. Entonces yo no voy donde el médico, porque si no me ven, pues seguramente no me va a dar nada. En el odontólogo sucede unas situaciones particulares. La odontología en medio de todo es una especialidad, ya me dirán los odontólogos, y qué pena meterme. Es una especialidad médica en algunas partes. En algunos lugares hacía parte de la medicina, hoy en día es una ciencia de estudio propia, independiente, y pero esa transición, recuerda, doctor Carlos Francisco, que antes no eran odontólogos, ¿cómo se llamaban anteriormente? Los dentistas. Los dentistas. Entonces los dentistas tenían una serie de procedimientos mucho más rudos, mucho más fuertes. Entonces, primero el ruido de los aparatos, de la fresa, los olores, la posición, la iluminación, generan muchos elementos que generaban gran tensión. Entonces ir al odontólogo significaba un impacto emocional importante y en algunos un trauma. Claro. Entonces volver era mucho más difícil. Pero esos miedos son creados, esos miedos se infundan, esos miedos se transmiten, porque muchos niños desde temprano, por ejemplo, pues ir al médico de pronto no les genera tanta dificultad, pero ir al odontólogo sí. ¿Cómo se transmite eso? ¿Cómo se aprende? Yo siento que ese es de esos casos que tienen elementos aún culturales. ¿Cierto? Yo creo que en la odontología, en el procedimiento odontológico, hay una relación con el dolor, las mucosas, que muy bien, eso lo maneja usted muy bien. Las mucosas son mucho más sensibles, a pesar de que se ha evolucionado de una manera impresionante en cómo facilitar el acceso a la cavidad oral. Se necesita siempre procesos de anestesia que no dejan de ser traumáticos y dolorosos. Entonces eso en los niños genera zozobra. Y estar callado media hora con la boca abierta, complicado. Una cosa muy difícil. El asunto es que el dolor de muela, por ejemplo, es quizás
de los dolores más intensos, tanto así que los analgésicos, los medicamentos para el dolor se prueban en dolor de muela. Es decir, el referente para saber si algún calmante sirve o no es si actúa sobre el dolor de muela. Ese es el referente. Pero volvamos otra vez. Me deslizo un poco, como digo, por los miedos también al médico. Es decir, yo no me hago el examen de la próstata porque de pronto me dicen que tengo cáncer. Yo no me hago la endoscopia porque de pronto me dicen que tengo cáncer. Eso se antepone a otra gente que le gusta ir al médico a toda hora. Entonces, o mejor, que prefiere ir al médico permanentemente. Al odontólogo sí no les gusta. Al odontólogo no. Menos, entonces, ¿no? Siento que también, y deberíamos insistir, mucho la prevención. La prevención en la salud vale para el médico y para el odontólogo. Pero claro, hay algunas personas que necesitan que se les reconozca mostrando síntomas físicos. Y claro, otros sí tienen una negación como tal de esos procesos por el temor a recibir un diagnóstico. Pero eso, por ejemplo, eso cae dentro de las fobias. La iatrofobia sería lo de la ir al médico. No voy al médico porque me asusto. Incluso conozco personas muy cercanas también a mí que llegan al hospital y se asustan tanto que terminan incluso en la consulta poniéndose pálido, desmayándose. ¿Es el miedo a la sangre? No, es el miedo incluso a los olores y a la sensación del hospital. Pero ¿eso se cura? Eso se debe, como hemos hablado muchas veces en salud mental, detectarlo es la única posibilidad de intervenirlo. Si las personas no aceptan que algo está pasando en ellos, que es lo que les está generando complicaciones, difícilmente lo intervienes, pero es necesario intervenir. Pero la gente generalmente no lo confiesa, entonces termina... Vive con pudor, ¿no? Sí, no, yo por ejemplo no voy, no, estoy bien. ¿Cómo está usted? No, perfecto. Entonces dejan pasar las cosas y terminan con complicaciones muy serias que después tienen que, digamos, a la fuerza, tener que asumir, porque una persona que tiene miedo pues no previene, no va, pero cuando lo necesita, le toca ir. ¿Esos golpes cómo son? Es decir, los llevan al hospital porque le tocó, ¿eso cómo se enfrenta? Eso empeora el mal. Generalmente tienen una carga ansiosa muy importante. Nosotros hemos visto, y seguramente tú que estás también en la práctica clínica, la reacción desproporcionada. Por eso es que adquiere el carácter de fobia. Es decir, una respuesta emocional desproporcionada, la sudoración, la taquicardia, la palidez, algunos cuadros sincopales, enfrentar la enfermedad y sobre todo el gran temor a recibir un diagnóstico. Yo sí aquí insisto, tanto en el médico como en el odontólogo, que la mejor posibilidad, y lo que he insistido tanto, lo que se identifique temprano, más fácil, tiene mucho mejor pronóstico. Lo que se le haga constantes controles y se pueda prevenir, como muchas cosas en la odontología o en la salud, necesariamente van a cambiar el futuro y el pronóstico de las personas. Pero en esto también influyen ciertos factores que desafortunadamente son como ya se volvieron norma en nuestro sistema de salud. Por ejemplo, si a mí me hacen una biopsia, yo creo que no hay nada más traumático que esperar el resultado de una biopsia. Sí. Usted tiene o no tiene cáncer. Y resulta que los resultados se demoran 3 meses. Uno en esos 3 meses uno se muere de la angustia, ¿o no? Muchas veces. Claro, uno termina... Cualquier ser humano tiene... No, terrible, uno dice esperando ahí, ¿qué hubo? ¿Qué le dijeron? No, todavía no ha salido. Todos los días llamando allá que le digan sí o no. Eso es tenaz. Y la otra cosa es, ¿cómo prevenir? Por ejemplo, en los niños, que se le dice, o se toma la sopa o le pongo la inyección. Pues claro, ahí definitivamente los médicos nos convertimos como el coco del moderno. Yo creo que los médicos... O se toma la sopa o lo lleva al odontólogo, no, perdón. Yo creo que vamos a trabajar... en compañía del doctor Carlos Francisco, la capacidad de los médicos de comunicar los diagnósticos, porque muchas veces hablamos de una manera tan categórica, primero como si estuviéramos hablando en una reunión académica, y no somos capaces de explicar, y a cualquier persona que se le hable, que tiene un quebranto de salud y no somos claros, va a generar una preocupación, una angustia, porque se le ve como una amenaza. Entonces tenemos que ser siempre, ponernos en los zapatos del otro y ser capaz de ser compasivos. Es un sufrimiento general. Ahí estamos. Si usted tiene temor de ir al médico, tiene temor de ir al odontólogo, consulte. Eso no puede manejarse así, como así,
y en ocasiones pues simplemente con medidas muy elementales, básicas, pueden enfrentarse. Y ambos lo hemos vivido. Yo creo que los odontólogos hoy en día han sido de esas especialidades que han avanzado de una manera vertiginosa, es mucho más funcional, menos dolor, menos traumático. Entonces quizás lo que tenemos es un imaginario que es lo que se ha vuelto el fantasma que nos genera esos miedos y esas fobias. Sin duda, ahí está entonces tema general que nos convoca a todos, pero los